Revienta el silencio la carta del candil sellado, y no llega para adornar nada, llega porque esa rabia que notas detrás de ciertas sonrisas ya tiene nombre, ya tiene intención, y lleva tiempo intentando tocarte donde más te cuesta levantar cabeza. Veo a San Miguel colocando su espada entre esa mala intención y tu camino, casi como cuando sientes que alguien te felicita de forma rara, y al darte la vuelta te queda un sabor extraño, seco, difícil de explicar. No estás imaginando nada, porque esto se parece demasiado a esos días, en que todo empieza a torcerse por detalles pequeños, una cita que se cae, una llamada que no llega, un cansancio súbito, y alguien cerca parece enterarse demasiado rápido. Aquí no aparece una amenaza lejana, aparece una persona concreta de tu entorno, de esas que conocen tus gestos, tu manera de disimular, incluso tus ilusiones más tontas, y por eso mismo sabe muy bien dónde meter presión sin dejar huellas visibles. Lo más inquietante no es que sienta celos, eso ya lo venías intuyendo, lo fuerte es que esa comparación se ha convertido en una costumbre amarga, una necesidad de vigilarte, medir lo que consigues, restarte brillo y quitarte paz. Cuando alguien no soporta ver que remontas, que sigues adelante incluso después de noches pesadas, de dudas absurdas, de tragarte comentarios feos en seco, se vuelve peligroso de una forma mucho más cotidiana de lo que la gente imagina. Se me marca con fuerza la carta del muro de ceniza, y esta carta señala movimientos silenciosos, frases lanzadas con media sonrisa, consejos tramposos, interferencias diminutas que parecen torpeza, pero están calculadas con una sangre fría que no espera casi nadie. No está jugando a superarte, está intentando cansarte, porque quien te mira así no necesita vencerte brillando más, necesita que bajes los brazos, que te retrases, que llegues desordenado a lo que mereces después de tanto aguante escondido. Esa intención se nota en cosas que quizá te hicieron sospechar, alguien que cambia de tono cuando llegan buenas noticias tuyas, alguien que te apoya delante y te minimiza delante de otras personas, alguien muy atento a tu vida pero jamás a tu bienestar. Si quieres que toda envidia que te rodea se rompa antes de tocarte, escribe en comentarios, nadie frena mi destino, deja tu like y quédate conmigo ahora, porque lo que viene arrasa con todo sin aviso. Bajo esta vibración, unas escenas muy humanas empiezan a tocar sentido, ese mensaje inesperadamente frío cuando estabas ilusionado, ese plan que se rompió justo cuando parecía por fin fluir, esa sensación de salir de ciertas conversaciones drenado, como si fueras a casa más torcido de lo que entraste. No te hablo de mala suerte sin más, hablo de una presión repetida, pegajosa, que aparece después del contacto, después de cruzarte con esa presencia, después de mirar esa notificación y notar una punzada incómoda en el pecho. Y aquí viene algo clave, porque no siempre quien te desea mal levanta la voz ni muestra los dientes, a veces ofrece ayuda, pregunta mucho, sonríe demasiado, y precisamente por eso cuesta asumir lo que ya vienes captando desde hace tiempo. También se enseña la carta del halo de hierro, y cuando esta carta entra veo protección alta, justicia lenta pero certera, además de una revelación que no llega para asustarte, sino para que dejes de culparte por estar extrañando tanta dificultad seguida. ¿Cuántas veces has pensado que quizá exagerabas, que estaba en tu cabeza, que a lo mejor eras sensible de más, como esos días en los que una mínima frase te retumba horas, porque en realidad por dentro ya habías visto más de la cuenta? Aquí no sobra emoción, aquí sobra contaminación de alguien que no soporta que mantengas una luz natural, esa que ni siquiera presumes, esa que se da en tu manera de proteger a otros, de seguir presente, de seguir siendo humano mientras otros solo compiten. Esto no empieza ayer, y San Miguel me hace mirar hacia una herida antigua de esa persona, algo que se activa cada vez que te ve avanzar, cada vez que rehaces tu rutina, cada vez que decidido o callado, sigues teniendo algo que inspira o descoloca. A veces el enemigo no nace de una pelea abierta, nace del día que te levaste sin teatralidad, del día que dijiste una verdad sencilla, del día que dejaste de pedir permiso para vivir mejor, y alguien lo tomó como una afrenta personal. En este punto conviene afinar bien, porque si te quedas solo con superficialidades, se te escapa el detalle que lo cambia todo, y ese detalle ya está asomando de una forma bastante descarada. Veo un vínculo de cercanía suficiente como para haberte escuchado en debilidad, suficiente como para conocer tus tiempos, tus inseguridades, tus ganas aún no cumplidas, y eso reduce mucho el círculo, aunque todavía no del todo como para cerrar el nombre. Puede ser alguien que imita discretamente, o que se muestra neutral en público, pero después deja migas de tensión,
comparaciones, pullas finas, atrasos, malestar, incluso esa extraña costumbre de aparecer cuando estás remontando. Lo impactante es que no siempre quiere quitarte algo material, a veces quiere algo más sucio, verte dudar de ti, verte agotado, verte perdiendo impulso justo antes de conseguir lo que ya huele a victoria. La presencia de San Miguel no llega porque estés perdido, llega porque a estas alturas ya puedes sostener una verdad así sin romperte, incluso si al principio incomoda admitirla, incluso si esa persona te resulta conocida más de la cuenta. Quien actúa desde la envidia espera seguir invisible, espera que sigas justificando, minimizando, poniéndote vendas amables, mientras tu cansancio aumenta y tu camino se llena de pequeñísimos tropiezos que nadie más entiende bien. Pero fíjate, porque en cuanto nombras internamente lo que está pasando, el tablero cambia, y justo ahí aparece un matiz que vuelve esto mucho más serio, y mucho más personal de lo que parecía. No estoy viendo una enemistad difusa, estoy viendo una persona que observa tu vida con constancia, que mide cada mejora, y que ya ha intentado influir a través de terceros o de comentarios sutiles, como si fuese empujando fichas sin exponerse nunca. Seguramente hubo un momento concreto en que notaste un cambio rápido, casi ridículo de lo evidente, la cordialidad se enfrió, los apoyos se hicieron torpes, las casualidades dejaron de parecer tan casuales, y desde entonces una duda no termina de soltarte. Esa duda no nace de la paranoia, nace de una verdad que ya casi reconoces, pero aún falta una pieza delicada, porque el enemigo número uno no está lejos de donde tu corazón, todavía baja la guardia. Si quieres adelantarte a quien te observa con mala intención, y proteger todo lo que estás construyendo, escribe en comentarios, nadie me toca sin caer, suscríbete ahora y quédate atento, porque lo que viene ahora es brutal. Cáncer, entra un giro importante con la carta del rostro velado, y en cuanto toca la lectura, se entiende por qué ciertas situaciones no te cerraban, porque no venían de afuera del todo, venían manipuladas desde una proximidad emocional que desarma cualquier defensa normal. Esta persona tiene acceso a tu ritmo vital, sabe cuándo te ilusionas, cuándo dudas, cuándo estás cansado, y usa esa información como quien mueve una silla medio centímetro, para que tropieces sin poder culpar a nadie. Lo reconoces en una sensación muy concreta, esa incomodidad al contar un logro, ese impulso de callarte algo bonito para que no se estropee, una censura extraña que aparece solo con algunas presencias. Aquí aparece alguien de palabras blandas pero intención dura, alguien capaz de mostrarse atento cuando necesita enterarse de más, y capaz de ausentarse cuando comprende que realmente vas a conseguir dar un paso grande. Puede ser una amistad con historia, una persona del trabajo que adoptó confianza casi familiar, o incluso alguien unido por la rutina, por esa familiaridad simple de quien sabe demasiado sin haber demostrado lealtad verdadera. Este tipo de vínculo no empieza tóxico a la vista, empieza con apoyo irregular, con curiosidad selectiva, con detalles que pasan, hasta que una tarde cualquiera te preguntas, ¿por qué sales tan confuso después de hablar con quien, en teoría venía a ayudarte? A veces alguien celebra tus logros por fuera, pero notas una incomodidad rara cuando hablas de lo que consigues, te deja pensando después, si te ha pasado algo parecido escribe, no soportan mi brillo, y sigue porque ahora se destapa todo. Con fuerza inesperada también se clava la carta del nudo gris, y esta carta dibuja resentimiento acumulado, no de un día, ni de un comentario, sino de una cadena de pequeñas comparaciones internas que esa persona nunca te confesó. Mientras tal vez estabas sobreviviendo, trabajando, intentando sanar cosas tuyas, sin pensar que nadie te estuviera midiendo, alguien anotaba cada uno de tus avances como una ofensa personal, especialmente esos que te salían sin ruido y sin necesidad de alardear. Y esto cambia la interpretación de muchas escenas, porque no estabas delante de alguien frío por despiste, estabas delante de alguien que no sabía alegrarse al verte bien, sin sentir que su propio espejo se agrietaba. Veo escenas cotidianas casi demasiado claras, mensajes dejados en visto en momentos críticos, comentarios que parecen broma pero te rebajan un punto, información tuya que regresa de boca ajena, detalles íntimos que no recuerdas haber compartido con tanta gente. Incluso asuntos económicos, cambios profesionales o proyectos discretos, han podido enfriarse justo después de pasarlos por ciertas manos, como esas veces en las que te ilusionas con algo, y de pronto tras contarlo, se vuelve pesado, lento o absurdo. Guarda eso en la mirada interior, porque quien de verdad va contigo no convierte tus noticias en piedras,
y aquí hay alguien que cada buena racha tuya la vive como una ofensa callada. San Miguel se colocó fuerte aquí por una razón, porque la agresión no siempre es escandalosa, a veces llega en forma de consejo que te hace dudar, de silencio que te deja vendido, de presencia amable que siembra cansancio mientras intenta quedar impecable. Y quiero que escuches esta confidencia con calma, porque esta persona no es tan fuerte como aparenta, su poder se sostenía básicamente sobre tu buena fe, sobre tus ganas de dar siempre otra oportunidad, sobre ese noble hábito de pensar bien incluso después de ver señales bastante feas. En cuanto pones límite interno, aunque ni siquiera lo anuncies, aparecen grietas en su máscara, y algunas conductas empiezan a volverse tan poco sutiles, que te resultará imposible seguir pasándolas por alto. La carta del puente roto me remueve especialmente, porque señala que ya hubo un antes y un después, quizá una distancia extraña, un comentario fuera de lugar, una celebración donde aquella persona no terminó de encajar su verdadera cara. Ahí pudo iniciar una torcedura emocional más visible, ese instante exacto en el que comprendiste, aunque no lo dijeras, que tu alegría no era segura en ciertos lugares, y desde entonces fijaste filtros sin llamarlos filtros. Esto tiene muchísimo sentido con la temática que traes encima, porque el enemigo más insistente suele ser quien se benefició de tu cercanía, de tu escucha, de tus silencios, y usó ese privilegio para competir sin declararlo. Veo además una tercera presencia indirecta, alguien que escucha, transporta palabras o sirve de eco quizás sin todo el veneno consciente, pero facilita el juego, alimenta malentendidos o da difusión a lo que debía ser íntimo. A veces la envidia más dañina no viaja sola, necesita oídos disponibles, gente que se entretiene con medias verdades, conversaciones de pasillo, retazos de tu vida convertidos en entretenimiento barato mientras tú simplemente intentabas respirar en paz. Y esto no queda aquí, porque cuanto más avanzo, más noto que el corazón de ese ataque no está solo en tus logros, está en una carencia personal muy profunda de quien te apunta en silencio. Esa persona te envidia por algo que quizá ni valoras ya, tu capacidad de recomponerte, tu modo de hacer hogar en medio del caos, tu facilidad para ser querido sin esfuerzo extremo, o esa legitimidad que desprendes cuando dices basta. Hay gente que no soporta ver a alguien caer y volver a empezar con dignidad, porque eso deja en evidencia todas las excusas que ha usado para no mirar sus propios vacíos. Por eso algunas molestias se activan alrededor de cambios concretos, cuando decides mejorar tus hábitos, cerrar heridas, pensar en dinero de otra manera, o simplemente dejar de estar disponible para absorber dramas ajenos mientras postergas tu propia vida. Lo más retorcido es que desde fuera, esa persona puede parecer sufridora, incomprendida o incluso útil, y eso complica que otros crean lo que intuyes. De ahí tu lucha interna por confirmar sin pruebas burras, lo que el cuerpo ya sabía. He visto muchas veces este patrón, ese gesto contenido, esos enfados raros con tus alegrías, esa facilidad para hacerte sentir culpable cuando por fin te centras, y siempre deja una mezcla de pena y repelús difícil de poder contar. Sigue mirando dentro de tus recuerdos recientes, porque está creciendo una certeza que ya ha rozado varias veces tu mente, sobre todo al pensar en quién cambió, justo cuando empezaste a levantar algo valioso para ti. Ahora mismo la situación no está tranquila de verdad, solo está contenida, y esa contención depende de si vuelves a abrir ciertos canales, a confiar por nostalgia o por costumbre en quien ya manifestó demasiado con gestos mínimos. Lo crítico aquí no es una pelea abierta, es una elección sencilla que podría pasar desapercibida, volver a contar más de la cuenta, aceptar una cercanía sin filtrar, responder con el mismo acceso de antes a alguien que no lo merece. Porque en cuanto eso ocurre, te das cuenta de que ya lo habías vivido, de que esa sensación punzante ya estaba en notas de voz, en encuentros breves, en esa sonrisa tensa que conoces demasiado bien y todavía no has nombrado del todo. Hay personas que te preguntan demasiado por tus planes, pero luego actúan extraño cuando avanzas, te genera desconfianza interna. Si esto te suena de verdad, deja escrito: mi éxito molesta mucho, porque lo siguiente es clave. Cáncer. Lo que cambia ahora todo viene con una fuerza tremenda, junto a la carta del espejo mordido, porque esta carta revela que el enemigo número uno no solo compite contigo por fuera, también intenta ocupar un lugar simbólico que siente que nunca consiguió tener. No se trata únicamente de celos por una oportunidad, por una relación o por tu estabilidad posible, se trata de una herida antigua que se activa al compararse contigo, como si fueses el examen que siempre suspende.
Y eso vuelve mucho más comprensibles ciertas contradicciones, esa mezcla de acercamiento y castigo, de apoyo intermitente y malestar, como quien no puede alejarse de aquello mismo que le duele mirar. Aquí encuentro una verdad incómoda, pues esta persona ha querido parecer imprescindible para ti, no por amor limpio ni por verdadera entrega, sino porque así podía conservar cierta influencia sobre tus decisiones, tu ánimo y hasta tu percepción propia. Hay quien se vuelve sumamente amable cuando teme perder sitio, y a la vez muy destructivo si nota que ya no necesitas validación, permisos o consuelo manipulado, porque quedarse sin control le resulta insoportable. El giro es este: más que hundirte por odio puro, busca volver a situarte por debajo para sentirse a salvo, y en esa maniobra nunca le importó demasiado el daño real que pudiera dejarte. La carta del puño lunar trae un fogonazo todavía más claro, pues veo una relación emocionalmente ambigua, alguien a quien quizá protegiste de verdad, escuchaste en dramas repetidos, o salvaste de momentos flojos, pensando ingenuamente que eso construía reciprocidad. Para ti pudo ser cercanía, historia compartida, lealtad básica, hasta familiaridad entrañable, pero por el otro lado terminó convirtiéndose en una dependencia rara, cocinada con comparación, rivalidad secreta y necesidad de vigilarte para no sentirse por detrás. Cuando una persona convierte tu bondad en una escalera para subir, o en una excusa para medir su valor, acaba reaccionando casi con furia al ver que retomas tu vida sin acudirle igual. Esto es importante, porque varias escenas cambian de significado bajo esta luz, favores que luego se usaron para condicionarte, silencios tras tus buenas noticias, susceptibilidades repentinas cuando ya no estabas disponible, e incluso la narración que esa persona hace de ti a otras bocas. Quien siente esta envidia no siempre te pinta como monstruo, a veces te dibuja confuso, egoísta a ratos, frío de repente, suficiente para sembrar dudas suaves y dejarte sin plena defensa cuando necesites apoyo externo. Se crea así una tela molesta, una semi-imagen de ti que no explota ahora mismo de frente, pero busca restar credibilidad a tus emociones y ventaja a tus futuros pasos. San Miguel entra aquí casi arrasando algo oscurecido, y siento alivio al ver que la protección no llega tarde, llega justo cuando ibas a comprender por qué te pesaban más ciertas relaciones, que tus problemas reales. Muchas veces uno aguanta conversaciones por costumbre, y termina creyendo que su agotamiento nació solo del trabajo, de la casa, del dinero, del insomnio o de cargas familiares, cuando había drenaje afectivo metido por debajo. Sé que esta frase puede removértelo todo, pero el enemigo más activo no es alguien lejano pensando mal en silencio, es alguien a quien durante bastante tiempo se le siguió dejando espacio, incluso después de notar efectos muy feos. En ocasiones alguien se acerca demasiado cuando te va bien, pero desaparece cuando necesitas apoyo real. Eso no pasa desapercibido. Si algo así te ha ocurrido, escribe: solo quiero gente real, y continúa atento, porque lo siguiente impacta fuerte. La carta del filtro negro sube la temperatura, porque habla directamente de una motivación escondida con matiz práctico. Aquí veo que esa persona no solo quiere emocionarse ganándote, también quiere frenar una consecuencia concreta de tu avance. Puede ser que tus cambios mejoren la imagen que otros tienen de ti, que refuercen una relación, que te abran dinero, trabajo, mudanza o reconocimiento, y eso pondría muy en evidencia sus propias incoherencias ante gente común del entorno. Por eso, en vez de enfrentarte de modo limpio, prefiere empujoncitos invisibles, enfriar contactos, filtrar opiniones, sembrar extrañeza, o desordenarte emocionalmente justo cuando más claridad necesitas. Y aquí estalla el giro que veo masturbando toda la verdad, porque el origen más fuerte de esa envidia no nace del punto, donde tal vez mirabas, no empieza con tu último avance, ni con una discusión concreta, ni con una pura cuestión sentimental. Empieza bastante antes, desde el momento en que hiciste algo muy simple: ocupar tu sitio sin pedir perdón, dejar de rebajarte para sostener el humor ajeno, o negarte sin gritar a seguir a placer de quien se acostumbró a manejarte. Para alguien sano, eso es madurar; para alguien con dependencia encubierta y ego herido, eso se vive casi como una traición, y a partir de ahí la persona redobla la hostilidad con sonrisa bien planchada. Miro esto y comprendo por qué varias cosas te costaron más de la cuenta. Había mano metida desde zonas donde baja la guardia, había influencia limpia de obstáculos pequeños, había una narrativa medio torcida intentando hacerte dudar de tu sensatez. Con razón sentiste que a veces te rompías por demasiado poco,
como cuando una película tonta te hace llorar después de una semana agotadora, y entiendes que no era la película, era el peso tragado entero. Lo increíble es que no todo va a fastidiarte ya, porque cuanto más nítida es esta verdad, más cerca estás de desencajarla del centro de tu vida, y ahí es donde la consecuencia se vuelve inmediata. La distancia necesaria no va a parecer un castigo, va a sentirse como una respiración bien hecha, como volver de un sitio ruidoso y notar por fin el cuerpo aflojar, pero no todo el mundo tolerará ese cambio tranquilo sin reaccionar. En el exacto momento en que reduces acceso, guardas información, respondes distinto o dejas de justificar las pullas, esa persona enseñará rasgos mucho más claros, impaciencia, victimismo, movimientos extraños o urgencias poco naturales. Y esa reacción no será menor, porque te demostrará en tiempo real que la paz que recuperes tiene un precio muy concreto: desactivar a quien más se había beneficiado de verte confundido. Cuando alguien tarda en responderte, y empiezas a imaginar mil cosas sin sentido, eso te cambia el humor sin darte cuenta. Si te reconoces en esto, deja en comentarios: no me hago películas más, y sigue conmigo, porque lo siguiente impacta. Cáncer. Respiro mejor al encontrarte con la carta del Sol Bermejo, porque después de tanto enredo por fin aparece claridad con fuerza cálida, de esa que no solo limpia lo oscuro, también te devuelve autoestima práctica y ganas de ordenar tu mundo. San Miguel no te muestra al enemigo para dejarte con miedo, te lo muestra para liberarte de una carga, que ya estaba ocupando demasiado espacio en tu comida, tu descanso, tu trabajo y hasta en tu forma de compartir alegrías. A partir de aquí cambia mucho el rumbo, porque saber a quién no abrir completamente ya te ahorra una cantidad enorme de desgaste, y permite que vuelva a crecer lo que sí mereces conservar. Lo bonito de esta etapa es que no exige teatralidad, ni venganzas ni conversaciones épicas que nunca suceden como uno fantasea bajo la ducha, más bien pide discreción inteligente, guardar tu semilla antes de enseñarla. Pon límites sin anunciarlo demasiado, habla menos de planes sensibles, reduce disponibilidad, observa quién se acerca solo para extraer información, y notarás enseguida cómo el ambiente se aclara, y ciertas molestias pierden fuerza de manera casi instantánea. Muchas veces la mejor protección parece simple, pero funciona justo porque quita alimento al juego escondido, y con ello lo oscuro empieza a hacer ruido desde su propia torpeza. Aparece también la carta del cuenco dorado, y me habla de reparación material además de emocional, algo que parecía estancarse por intervención ajena, vuelve a coger una dirección mucho más abierta, más fértil y bastante más estable. Pueden reactivarse apoyos sinceros, respuestas favorables, una mejora económica progresiva, o una oportunidad de trabajo, estudio o proyecto que parecía dispersa, y de pronto encuentra un tono concreto, útil para ti y no para la galería. Aquí hay merecimiento claro, porque has peleado demasiado tiempo contra agotamientos que ni siquiera eran todos tuyos, y al quitar el peso infiltrado, el potencial disponible sube mucho más deprisa de lo que ahora crees. Te veo haciendo algo que antes costaba horrores: confiar en tu percepción sin necesidad de esperar una prueba escandalosa, aceptar que no hace falta sorprender a nadie en plena falta para retirarle acceso emocional. La madurez espiritual, a veces se parece menos a perdonarlo todo, y más a reconocer dónde no colocar el corazón, el cuidado ni tus noticias íntimas por mucho que haya pasado tiempo o haya memorias compartidas. Este punto te fortalece muchísimo, porque esa persona intuía tu buen fondo, y lo prefería desprotegido, accesible, generoso sin filtro, pero la etapa actual tarda poco en enseñarte otra versión más pulida de tu propia autoridad. También veo entrar gente distinta, pocas pero mejor orientadas, personas cuyo trato no deja pozo raro, con las que puedes contar algo bueno y sentir alivio en lugar de bajón, interés real en lugar de examen silencioso. A veces una sola presencia limpia corrige meses de malestar anímico, porque te recuerda lo básico, que no todo vínculo drena, no toda escucha factura, no toda cercanía es deuda afectiva empaquetada con lazo bonito. Paramos mucho a pensar en quien daña, pero el premio real llega cuando reaprendes la diferencia corporal entre estar ante alguien limpio, o ante alguien que absorbe y compite aunque diga quererte. A veces te despiertas con una sensación rara sin motivo claro, como si algo estuviera a punto de pasar, y no sabes explicarlo. Si lo has sentido, deja escrito: algo grande viene para mí, y continúa atento, porque lo siguiente es potente. Me encanta la carta del laurel quieto, porque indica reconocimiento más adelante y de forma bastante sobria:
sin necesidad de exponerte ni justificar el porqué de ciertas distancias. Simplemente tu vida empieza a despejarse, y eso habla por ti. Hay una mejora alrededor de la reputación personal, del modo en que comunicas tus decisiones, y sobre todo de esa firmeza serena, que pone a cada cual en su sitio sin necesidad de grandes discursos, y eso les desmonta mucho. Mientras esa persona se resiente al notar que ya no atraviesa tus puertas, con la facilidad de antes tú ganarás presencia, descanso, enfoque y hasta una clase distinta de suerte, de esa que parece nacer cuando uno deja de abrir a cualquiera, la cocina del alma. Dentro de un tiempo que no se siente lejano, más cerca de un cambio de rutina o de una conversación muy definitoria, que de una fecha rígida, entenderás hasta qué punto necesitabas esta revelación para volver a moverte con ligereza real. Habrá un momento muy mundano, quizá caminando de vuelta, quizá ordenando cajones, quizá preparando algo sencillo en casa, en que notarás una paz rara, nueva, y verás que la angustia ya no se agarra igual. Esa señal será genuina, no un engaño para consolar, porque cuando se corta la influencia de quien envidia con hambre, la psique lo reconoce enseguida aunque todavía quede camino por limpiar. San Miguel deja una bendición potente sobre tu espalda y sobre tus decisiones futuras, para que lo aprendido no se convierta en desconfianza amarga, sino en sabiduría útil de esa que protege sin secar la ternura ni volverte inaccesible para lo bueno. Sigues teniendo luz propia, y justo por eso habrá quien la valore de corazón, y quien quiera discutirla mediante sombras pequeñas, pero ahora ya sabes distinguir mejor una cosa de la otra sin traicionarte. Esta experiencia termina dándote ventaja, porque ves con más claridad, eliges con más calma, y ya no avanzas cargando culpas inventadas, por quien deseaba verte cuestionándote para seguir sintiéndose superior. Tu enemigo número 1 no va a definir tu historia, y esa es la mejor noticia de toda esta apertura, porque aunque quiso frenarte sin piedad, su margen se reduce en cuanto recuperas centro, reservas información y honras tus propias señales. Viene un cierre limpio de ciclo, con espacio para alegría más estable, protección fuerte en decisiones, y oportunidades concretas que crecerán mejor justamente, porque esta vez no pasarán por ojos que las miren con odio y hambre. Gracias por compartir conmigo este momento tan profundo, suscríbete, y vuelve en la próxima lectura porque todavía vienen días muy buenos para ti.